época de la persecución. Amén, amado. Santo. Y la doctrina es importante, amado, apostólica, porque es la enseñanza pura de lo que el maestro quiso impartirle a sus discípulos, de lo que él vio del Padre. Y por eso fíjese que Jesús se llevó a sus discípulos al jardín del Getsemaní. ¿Y a qué los llevó allí? A que presenciaran lo que él iba a pasar en aquel momento. Porque Jesús quiere, amado, que sus discípulos tengan una clara noción, una clara visión de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y no siempre hacer la voluntad de Dios va a ser placentera, va a ser cómoda y va a ser fácil. Amén, amado. Y por eso Él se los llevó para que lo viera en el jardín de Getsemaní. Él quería que sus discípulos vieran la condición que él iba a pasar en aquel momento. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús, estamos hablando del Maestro, del Señor de gloria, del Rey de reyes, vino a experimentar quebranto y dolor en aquel momento. Dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Y se los llevó a sus discípulos para que ellos pudiesen entender claramente el conflicto al cual ellos iban a entrar cuando decidieran hacer la voluntad de Dios. Cuando tú vienes a los caminos del Señor y tú entras y vienes a servir al Señor y a querer hacer su voluntad perfecta, lamentablemente entramos en un conflicto. Amén, amado. Entramos en un conflicto. Y muchos discípulos no saben ese conflicto y no saben la intensidad de ese conflicto. Y Jesús quiso llevarse a sus discípulos a Getsemaní para que entendieran la intensidad del conflicto. Amén, amado. Cuando tú estás siendo capacitado y adiestrado, vamos a suponer, para ser soldado, para ser policía, para ser un SWAT team, para ser de los SEALs, de la Navada, a ti te van a entrenar de acuerdo a la intensidad del conflicto que tú vas a enfrentar. Amén, amado. Si tú eres un soldado raso, es un nivel de desarrollo diferente a que si tú vas a ser del SWAT team. Y Dios quiere que nosotros seamos guerreros. Amén, amado. Guerreros para enfrentar efectivamente todo aquello que tenemos que enfrentar en nuestras batallas. Y Jesús conocía la intensidad del conflicto espiritual. Es importante entender las intensidades de las cosas, amado, porque no es lo mismo uno encarar un huracán categoría 1 que un huracán categoría 5, ¿verdad, amado? Y qué bueno que un meteorólogo bueno te pueda anticipar lo que tú vas a vivir para que te prepares conforme a la intensidad de lo que vas a vivir. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros en esta época que estamos viviendo. Porque debido a los cambios intensos que estamos viendo, amados, nosotros vamos a entrar en un conflicto. El mundo va a entrar en unos conflictos, en unas crisis. Y lo único que puede salvaguardar nuestra vida, lo único que nos va a mantener en pie, no es la economía, no son los políticos, es el poder de Dios establecido dentro de tu corazón. Amén, amado. Yo quiero que vayas conmigo a Juan 15, 18. Jesús les dijo a sus discípulos que si el mundo nos aborrece, sepamos que a Él también el mundo lo aborreció. Que si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, porque yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y por qué es eso, hermano? Pero si Jesús vino a traerle un mensaje de paz, de amor, de bendición. Cuando hay un reino establecido que es contrario a otro reino, va a haber una oposición y una resistencia. Y en este mundo ha habido un reino establecido de mentiras, de injusticia, de dolor, de quebranto, que es totalmente contrario al reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es verdad, es misericordia. Y cuando tú te decides alinearte con aquellos que persiguen ese reino, el reino que está establecido te va a hacer oposición. Amén, amén. Y tú tienes que entender eso, porque entonces conforme a esa oposición, a esa guerra en la cual tú vas a entrar, tú te tienes que capacitar, como te dije, de acuerdo a la intensidad.
Y yo entiendo que la intensidad que estamos viviendo, a base de los cambios que estamos viendo en los últimos 25, 30 años, nos hace entender, amado, que vamos a enfrentar grandes cambios, amado, que si no estamos arraigados de algo sólido, esos cambios nos van a arrastrar. Amén, amado. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos también: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y dice, si han guardado mi palabra. Esa es la clave. Cuando tú te decides a vivir la palabra de Dios en su esencia, en su pureza, tal y como está establecida, va a haber oposición, porque tú vas a querer vivir en verdad, en justicia, en perdón, en amor, en misericordia, y todo lo que es contrario a eso se te va a oponer. Y si tú no estás consciente de eso, cuando tú entras al conflicto sin estar preparado, ¿qué va a suceder? Te vas a ahuyentar, vas a tirar las armas al piso, vas a salir corriendo como le pasa a algunos soldados, porque no estaban capacitados, no estaban emocionalmente preparados en su psiquis para entender el gran conflicto al cual iban a entrar. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Quiere capacitar a su iglesia para que su iglesia sea militante, su iglesia sea guerrera, su iglesia esté comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Los que guardan la palabra. Y yo entiendo a veces que la iglesia en este tiempo no está siendo preparada para la batalla que va a enfrentar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un mensaje de panes y peces, pero sin responsabilidades, sin decirle a la gente, vas a enfrentar un conflicto. Y en esto que leímos de Getsemaní, fueron tres cosas a las cuales Jesús tuvo que enfrentar. Número uno, luchó con su carne. ¿Verdad que tenemos luchas con nuestra carne, hermano? Cuando Dios te dice, bueno, te quiero, usted está en Israel, ¿verdad? Yo estoy seguro de que en ese momento hubo un debate, hubo una angustia interna, separación. No entiendo, a lo que voy, lo desconocido. Usted comenzó una lucha interna. ¿Qué le pasó a Cristo en el momento donde es decisivo las decisiones que Él va a tomar? Porque es cumplir la misión para lo cual fue enviado, que fue llegar a la cruz. Dice que entró en una angustia, porque Él sabía con toda claridad a lo que se iba a enfrentar. Sabía que la cruz no era fácil. Por eso pidió y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Como a veces nosotros decimos, cuando Dios te muestra la realidad de tu llamado, tú dices, Señor, si puedes, pasa de mí eso. Pero de momento, cuando tú lo que quieres es agradar el corazón de Dios, tú le dices, no, Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y una de las luchas primarias que vamos a tener es con nuestra carne. Yo batallé con mi carne para ser pastor. Yo no quería ser pastor, porque yo sabía la responsabilidad que eso conlleva. El pastor es aquel que vela por las almas de las personas, de quien tendrá que rendir cuentas no a un hombre, sino a Dios. Y luché, batallé, hasta que Dios me puso en una posición como le hizo a Jonás. Me tragó la ballena y me depositó en la orilla de la arena. Y a veces Dios te obliga a hacer su voluntad, aunque sea difícil, porque sabe que a la larga, aunque sea con adversidad, con dificultad, con lucha, hacer la voluntad de Dios es una bendición para nuestras vidas. Número dos, ¿con qué más vas a enfrentarte? La lucha con los que no han nacido de nuevo. Tú tienes que entender, amado, que el que no ha nacido de nuevo no va a entender la visión de lo que Dios te ha mandado a hacer a ti. Cuando nosotros nos convertimos, los primeros enemigos acérrimos fueron los de nuestra propia casa. Mi suegra no quería saber de nosotros. Decía, ustedes se han vuelto unos aleluyas